Dame hijos o me muero, de Leonard Ravenhill, narrado por José Andrés Bolívar Reina. El despertamiento es imperioso para detener las puertas del infierno abiertas como nunca en esta generación. Necesitamos y decimos que queremos despertamiento. Sin embargo, los cristianos pulcros y superficiales del presente quisiéramos el cielo abierto y el despertamiento realizado por el procedimiento cómodo de las máquinas que llamamos tragaperras. Pero Dios no ha mecanizado su glorioso poder para adaptarlo al embrague de la maquinaria religiosa de nuestros días. Deseamos que venga el despertamiento a nosotros como vino en las nuevas Hébridas, dijo hace poco un pastor. Pero, hermanos, el despertamiento no vino a las islas del Pacífico con solo desearlo. Los cielos fueron abiertos y el gran poder de Dios sacudió aquellas islas porque, frágiles hijos del polvo, se santificaron con ayuno y convocaron una solemne asamblea y esperaron con lágrimas sin cansarse en sus esfuerzos ante el trono del Dios vivo. Vino aquel gran engendramiento espiritual porque aquel que buscó una virgen pura para engendrar su santo Hijo halló un pueblo de virginal pureza en sus almas, almas de visión y pasión ardiente. No tenían ningún doble motivo al orar. No había en ellos la necesidad de salvar la cara a alguna denominación decayente. Su ojo era sencillo, deseando solo la gloria de Dios. No les movía la envidia de otro grupo de cristianos que les sobrepasara en crecimiento, sino que estaban celosos solamente por Jehová de los ejércitos, cuya gloria estaba en el polvo, las murallas arruinadas y las puertas quemadas con fuego. Para atraer el derramamiento del Espíritu Santo, una iglesia fundamentalista asentada en la Biblia no es motivo suficiente. Existen millones de iglesias así en el mundo. Una señorita y un joven de 17 años pueden ser aptos para ser padres y hasta pueden estar casados legalmente, pero ¿hace esto imperativo el engendrar? ¿Tendrán seguridad financiera para cubrir totalmente los gastos? ¿Son maduros mentalmente para educar a sus hijos? El despertamiento moriría en una semana en muchas de nuestras iglesias bíblicas, entre comillas, pues ¿dónde están las madres de Israel para cuidar a los recién nacidos? ¿Cuántos de nuestros creyentes son realmente capaces para traer un alma de las tinieblas a la plena luz de Cristo? Sería tan lamentable tener nacimientos espirituales en la presente condición de algunas de estas iglesias como poner un bebé en manos de un retrasado mental. El nacimiento de un hijo natural es precedido por meses de molestia y trabajo. Así es el nacimiento de un hijo espiritual. Jesús oró por su iglesia, pero para lograr su nacimiento espiritual se dio a sí mismo a la muerte. Pablo oraba noche y día con vehemencia por la iglesia y además estaba de parto, como decía él, por los pecadores. Cuando Sión estuvo de parto, engendró hijos, como leemos en el Antiguo Testamento. Aun cuando los predicadores claman semana tras semana, tenéis que nacer otra vez. ¿Cuántos de los actuales predicadores pueden decir con Pablo, aunque tuviereis 10,000 años en Cristo, no tenéis muchos padres, pues yo os engendré en Cristo Jesús por la palabra verdadera del Evangelio? Él les dio a luz. No dice simplemente que oró por ellos, sino que los hizo nacer con esfuerzo similar al de una madre que da a luz hijos. Si durante el último siglo los alumbramientos físicos hubieran sido
tan escasos como los nacimientos espirituales, la raza humana casi se habría extinguido. Tenemos que orar para vivir la vida cristiana, decimos, pero la verdad es que debemos vivir la vida cristiana para orar de veras. Si estuviereis en mí, pedid, o sea, orad, dijo el Señor. Ya sé que pedir incluye solicitar a Dios la salvación de nuestros amados, pero orar es más que pedir. Orar es ponernos a nosotros mismos bajo el dominio del Espíritu Santo a fin de que Él pueda obrar en y por nosotros aquello que le pedimos. En el primer capítulo del Génesis vemos que cada cosa creada con vida produce fruto según su especie. Del mismo modo, las almas realmente regeneradas deben producir otros regenerados. A los evangelistas se nos atribuyen muchos éxitos que no son realmente nuestros. Hay una mujer en Irlanda que ora horas enteras. Cada día ora por este pobre martillo de Dios que escribe estas líneas que estás escuchando. Muchos cristianos me han dicho, no pasa ningún día que no ore por usted. Estos cristianos han engendrado muchas almas que se me atribuyen a mí, mientras que yo no soy sino la comadrona de tales nacimientos espirituales. A veces pienso que los predicadores que más atraen los ojos del público serán los menos recompensados. Por ejemplo, conozco predicadores que predican hoy sermones que predicaron 20 años atrás, los cuales antes fueron fructíferos y hoy no. ¿Por qué? Estos predicadores oraban años atrás, hoy apenas lo hacen. Uno me dijo, es cierto, hermano, que ahora no oro tanto como lo hacía antes, pero ¿el Señor lo comprende? Ah, sí, Él comprende, pero no nos excusa por estar más ocupados que lo que Él quiere que estemos. Es verdad que la ciencia ha aliviado algunos de los sufrimientos de nuestras madres al dar hijos al mundo, pero la ciencia nunca podrá suprimir los largos meses de embarazo. Del mismo modo, nosotros los predicadores hemos hallado medios fáciles de conseguir que la gente se levante para aceptar a Cristo o que demuestren sus deseos de ser llenos del Espíritu Santo. Se dice a la gente que solo levante el brazo y que lo hagan pronto. Los gemidos de arrepentimiento al pie del altar han sido eliminados. Para ser llenos del Espíritu Santo, se dice a la gente, pónganse solamente de pie y el evangelista orará por ustedes y entonces serán llenos. ¡Qué vergüenza! Hermano, antes de que tenga lugar el milagro del verdadero avivamiento y el nuevo nacimiento de almas, son necesarios los dolores de parto. La venida de un bebé al mundo transforma el cuerpo de la madre. Así el crecimiento del cuerpo de un avivamiento transforma la iglesia. La futura madre se siente más y más pesada a medida que se acerca el tiempo del nacimiento, a menudo pasando horas de desvelo, pero no noches sin lágrimas en el terreno espiritual. Las lámparas del santuario han de quemar a medianoche mientras angustiados intercesores derraman sus almas por las necesidades de la nación. La futura madre a menudo pierde el deseo de comer y por amor al que ha de nacer se niega a ciertas cosas. La negación de comida y un amor que consume se apodera de los creyentes que se avergüenzan de la esterilidad de la iglesia. Cuando las mujeres están embarazadas, se ocultan de las miradas públicas. Así por lo menos lo solían hacer. Del mismo modo, en el terreno espiritual, cuando se acerca el despertamiento, los que han de dar a luz nuevas almas se ocultan de la publicidad y buscan el rostro del Dios Santo. Es evidente que Jacob amaba a Raquel más que a Lea. Sin embargo, la mujer preferida era Lea, porque le había dado hijos. Considerad cómo Jacob sirvió 14 años por Raquel.
Sin embargo, aquella espléndida devoción no fue ningún consuelo para la mujer herida de esterilidad. Sin duda, Jacob demostró su amor cargándola de joyas como era costumbre en aquellos días, pero las fruslerías externas no la consolaban, y aunque Raquel era hermosa de vista, su esterilidad no hallaba compensaciones en su hermosura o en la admiración de otros. La terrible verdad era que Lea tenía 4 sonrientes niños alrededor de sus faldas, pero del estéril Raquel se burlaban hombres y mujeres. Puedo imaginarme a Raquel con los ojos rojos de llorar, más que los de Lea, y con su cabello desordenado, desesperada por su esterilidad, clamando con un grito penetrante: «¡Dame hijos o me muero!», como dice en Génesis 31. Este grito hería el corazón de Jacob más que una espada clavada en su carne. Para espiritualizar esto, diremos que su oración no era de rutina, sino de desespero, pues había sido herida de dolor, llena de vergüenza y humillada por su esterilidad. Predicador, si tu alma es estéril, si las lágrimas están ausentes de tus ojos, si los convertidos están ausentes de tu púlpito, no te conformes con tu popularidad. Rehúsa el consuelo de tus títulos o de los libros que hayas escrito. Sinceramente, apasionadamente, invita al Espíritu Santo a inundar tu corazón de dolor porque eres espiritualmente incapaz de traer hijos espirituales. Oh, el reproche de nuestros altares estériles. ¿Crees que el Espíritu Santo se deleita en nuestros órganos eléctricos, nuestros pasillos alfombrados y nuevas decoraciones si los altares están vacíos? De ningún modo. Oh, que el sueño de muerte del santuario pueda ser roto por el bendito grito de recién nacidos a la vida espiritual. No hay reglas fijas para el despertamiento. Aunque los bebés nacen en todas partes por el mismo proceso, cuán diferentes son entre sí. No hay copias exactas. Por el mismo proceso de dolor del alma y rendida oración a causa de la esterilidad es que se han producido todos los despertamientos en todas las edades. Pero cuán diferentes han sido tales despertamientos. A Jonathan Edwards no le faltaban congregaciones y no tenía apuros financieros, pero el estancamiento espiritual le aterrorizaba. La vergüenza de la derrota en cuanto a conversiones es lo que doblegó sus rodillas e hirió su espíritu de tal modo que estuvo sollozando en silencio ante el trono de misericordia hasta que el Espíritu Santo vino sobre él. La iglesia y el mundo conocen la respuesta de sus victoriosas velas, los votos que hizo, las lágrimas que derramó, los gritos que salieron de su boca. Todo está escrito en el libro Las Crónicas de las Cosas de Dios. Del mismo modo, Zinzendorf, Wesley, etcétera, que fueron sus parientes espirituales, pues hay una aristocracia del espíritu como la hay de la carne. Tales hombres despreciaron los honores del mundo y buscaron tan solo ser honrados por el Espíritu Santo. Las historias políticas y militares cuentan con grandes individuos. La historia está tapizada con nombres de hombres que se invistieron de poder de una manera u otra, hasta el punto de hacer temblar al mundo. Pensad en el genio maléfico de Hitler. ¿Cuántos reyes destronó? ¿Cuántos gobiernos derribó? ¿Cuántos millones de tumbas llenó? Fue, en nuestra edad, un azote mayor que las 10 plagas de Egipto. La Biblia dice que en los últimos días, cuando los hombres obrarán impíamente, el pueblo que conoce a su Dios se levantará y hará heroísmos. No son aquellos que
cantan acerca de Dios, ni los que escriben y predican acerca de Dios, sino los que conocen a su Dios, los que serán fuertes para realizar cosas heroicas. El hablar acerca de comida no llena el estómago, ni el hablar de ciencia hace sabios, ni el hablar de las cosas de Dios significa que las energías del Espíritu Santo están en nosotros. Hacemos bien en señalar el hecho de que el despertamiento viene como resultado de una sección de la iglesia limpia, humillada e inclinada con súplicas de intercesión en vista de la edad presente llena de falsas religiones y herida con la visión de millones de almas que perecen. Vale la pena que los suplicantes esperen días, semanas, hasta meses, que el Espíritu Santo se mueva y los cielos se abran con un bendito despertamiento. Las mujeres de la Biblia que habían sido estériles fueron las que trajeron hijos más nobles. Sara, estéril hasta los 90 años, engendró a Isaac. Raquel, cuyo doloroso grito fue «Dame hijos o me muero», fue atendido, engendró a José, quien libró la nación. La mujer de Manoa dio a luz a Sansón, otro libertador de su patria. Ana, una mujer quebrantada que sollozaba en el santuario y hacía votos en una oración incesante que causó por ignorancia el reproche de Elí. Ana estaba derramando su alma ante Dios y recibió como respuesta a Samuel, que vino a ser el gran profeta de Israel. La estéril viuda Ruth halló misericordia y dio a luz a Obed, quien engendró a Jesse, el padre de David, de cuya descendencia vino nuestro Salvador. De Elizabeth, estéril por muchos años, vino Juan el Bautista, de quien dijo Jesús mismo que no ha habido otro profeta más grande entre los nacidos de mujer. Si la vergüenza de la esterilidad se hubiese apoderado de estas mujeres, ¿qué hombres más poderosos habría perdido la historia? Como el niño concebido da pronto señales de vida saltando dentro del seno de la madre, así es con el despertamiento. En el siglo XVI, Knox parodió el grito de Raquel. Él dijo: «Dame, Escocia, o me muero». Knox murió, pero mientras Escocia viva, le recordará. Zinzendorf tuvo un gran dolor y vergüenza por el estado infructífero y sin amor de los moravos. Oró ardientemente hasta que el Espíritu Santo trajo de repente un gran despertamiento. El día 13 de agosto de 1737, a las 11 de la mañana, empezó el despertamiento moravo en una reunión de oración que ha durado 200 años. Pues de aquella reunión vino un movimiento misionero que ha alcanzado los fines de la tierra. La iglesia de nuestros días debería estar embarazada de apasionada propagación, mientras que lo que está es embarazada con una débil e ineficaz propaganda. Sin duda, los métodos de dar a luz han cambiado con los adelantos de la ciencia, pero decimos otra vez que la ciencia y nuestros bien apreciados doctores no pueden evitar los 9 meses de embarazo. Hermanos, estamos perdidos por falta del elemento tiempo. El predicador y la iglesia, demasiado ocupados para orar, están más ocupados que lo que el Señor quiere. Si se entregaran a la oración a tiempo, tendrían almas en el tiempo. Si reconocemos nuestra impotencia espiritual e invocamos su nombre, Él hará brillar nuestra luz como la luz del día. La iglesia tiene montones de consejeros, pero ¿dónde están los intercesores hasta la agonía? Las iglesias que se alaban siempre de sus grandes auditorios tienen que admitir su bajo nivel en cuanto a nacimientos espirituales. Podemos acrecentar nuestras iglesias sin acrecentar el reino de Dios. Conozco una familia en la cual todos los hijos son adoptados y muchos de nosotros, los predicadores,
tenemos más hijos adoptivos que naturales. El enemigo de la multiplicación es el estancamiento, cuando los creyentes a los cuales faltan nacimientos se sientan apesadumbrados y la esterilidad espiritual nos abrume, la tiremos con santo temor y oraremos con santo fervor y se producirá fertilidad santa. En el despacho de Dios no hay días de pago, pues el precio del despertamiento es siempre el mismo: dolor de parto. Seguramente esta raza arruinada requiere un despertamiento. Estoy totalmente persuadido de que hay quienes en las horas de insomnio de la noche, pensando en su esterilidad espiritual, se apoyan en la soberanía de Dios y dicen: cuando Él quiera darnos un despertamiento, el despertamiento vendrá. Esto es tan solo media verdad. ¿Quieres decir que Dios está complacido de que 83 personas por minuto mueran sin Cristo? ¿Acaso crees que el Señor quiere que muchos perezcan? ¿Te atreves a decir lo que me parece una blasfemia, que cuando Dios decida levantar su pie y esparcir a sus enemigos, vendrá la visitación? De ningún modo. Cítame un versículo a medias y tal vez harás decir a la Biblia lo que tú quieras. Por ejemplo, Dios es poderoso para hacer abundantemente más de lo que pedimos o entendemos, pero se paran allí en Dios es poderoso para hacer y no se preocupan del resto del versículo. Este versículo mal citado deja la falta de despertamiento en las gradas del trono de Dios, pero termina en el texto. Dice: Él es poderoso para hacer según el poder que obra en nosotros. Así termina el versículo y significa que el canal para el despertamiento puede estar bloqueado. Significa que Dios no puede hacer en esta edad lo que hizo en otras a causa de la falta de poder que hay en la iglesia. La falta de despertamiento es nuestra falta. Finney dijo: Dios está dispuesto a enviarnos un despertamiento y podemos tenerlo según el poder que obra en nosotros. La promesa es: recibiréis poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Este no es poder simplemente para hacer milagros, pues antes de Pentecostés los discípulos hicieron milagros. Recuerden que echaron fuera demonios. No es solamente poder para organizar, poder para predicar, poder para traducir las escrituras, poder para entrar en nuevos territorios. Todo esto es bueno, pero ¿tenemos poder del Espíritu Santo para derribar las fortalezas del diablo y obtener las promesas de Dios? Delincuentes amados serán condenados si no han sido librados del dominio del diablo. El infierno no tiene otra cosa peor a temer que una iglesia ungida con el poder de la oración. Queridos hermanos, desechemos todas las nimiedades, olvidémonos de los distintivos denominacionales y entreguémonos a oración continua y al ministerio de la palabra, pues la fe viene por el oír. Avergonzados por la impotencia de la iglesia, entreguémonos a nosotros mismos a la oración continua y al ministerio de la palabra, pues la fe viene por el oír. Doloridos por el monopolio que el diablo tiene sobre las almas, gritemos con espíritus torturados y digámoslo de verdad: oh Señor, dame hijos o me muero. Los hombres y las mujeres cristianos capaces de renunciar a sí mismos son la ética esencial de la iglesia cristiana. Del martirio Hugo Maqueo dijo una vez: ahora yo dejo de hablar a las criaturas y me dirijo a ti, oh Señor. Ahora empiezo mi conversación con Dios, que nunca será interrumpida. Adiós, Padre y Madre, amigos y parientes, adiós comida y bebida, adiós mundo con todos tus deleites, adiós sol, luna y estrellas. Bienvenido Dios y Padre mío, bienvenido
dulce Jesucristo, mediador del nuevo pacto, bienvenido, Espíritu Santo, Dios de toda consolación, bienvenida, gloria, bienvenida, muerte. El doctor Mateo Michael estuvo delante de los verdugos y como su primo mártir se retorcía de dolor al tirar el verdugo de la cuerda, se asió a sus oscilantes piernas para apresurar su muerte y así partió para estar con Cristo. Hugo Maqueo, con su dulce sonrisa de muchacho, será mi bienvenida, había dicho, pues el espíritu y la esposa dicen ven. En el día de Pentecostés, la llama del Dios vivo vino a ser la llama de un grupo de corazones humanos. La iglesia empezó con aquellos hombres y mujeres en el aposento alto, entregados a la oración ardiente, y hoy día está terminando con hombres y mujeres en el salón de fiestas de encima de la iglesia, organizando despertamientos artificiales. La iglesia empezó con un despertamiento y está terminando con un simple ritual. Empezamos de un modo viril, estamos terminando en la esterilidad. Los primeros miembros de la iglesia eran hombres ardientes y no grandes graduados. Hoy día hay muchos grados de ciencia y pocos de calor. Hermanos, hombres con corazones de llama son la necesidad del presente. Los hombres de Dios necesitan ser columnas de fuego, hombres guiados por Dios para guiar un pueblo mal dirigido, Pablos apasionados para levantar a tímidos Timoteos, hombres de llama para brillar y encender a hombres de renombre, ganándolos para Cristo. Necesitamos hombres de oración para dirigir noches de oración. Necesitamos verdaderos profetas para advertir a las gentes de sus malos negocios. Pues, ¿de qué aprovechará el hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma? En este tiempo del fin, la actitud infantil de muchas conferencias de predicadores es una tragedia. El grito debería ser: tocad trompeta en Sión, santificad un ayuno, llamad a una solemne convocatoria para que los predicadores, los ministros del Señor lloren. Comparado con un corazón que ha conocido el fuego del Señor y ha permitido que este fuego se apague, los picos helados de los Alpes son cálidos. El metal solamente se funde cuando el fuego arde. Quitad el fuego y el metal será sólido. Así es con el corazón humano. Sin el calor del cielo es un iceberg. Si el Espíritu Santo está ausente del estudio del predicador, viene éste a convertirse en un laboratorio de doctrinas disecadas y dogmas sin vida. La enseñanza necesita unción, la verdad debe ser cortante y el consuelo hiriente. Hombres inspirados son una tremenda necesidad. Los creyentes engendrados del Espíritu Santo son indispensables para esta degenerada generación. La galerna de iniquidad del tiempo del fin muy pronto apagará la llama humana. Como una caña seca se rompe ante la tempestad, así se apagarán en este tiempo las débiles candelas del sectarismo carnal. Por el momento tenemos los vientos que preceden a una gran tempestad, son las falsas religiones que invaden el mundo y los tibios cristianos incapaces de resistirlos, advertidos de los fuegos falsos por hombres sin fuego. Lo que hacemos al final es quedarnos fríos, incapaces de descubrir lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Los religionistas de este tiempo están levantando una nueva bandera de espiritualidad, de jactanciosa espiritualidad. Lo bueno otra vez ha venido a ser enemigo de lo mejor. El que lea, entienda. Sonad la alarma. El conflicto se hace cada vez más agudo.
Esta es la noche de gran confusión. Dios ayude a las naciones arruinadas por religiones humanas, maldecidas con cultos humanos y encaminadas al abismo por doctrinas amañadas por los hombres. ¿Ha habido jamás una hora peor que esta? Reiterados esfuerzos es el precio que tenemos que pagar al progreso. Así como va la iglesia, va el mundo. Si los vigías duermen, el enemigo toma la ciudad. El predicador debería dedicar por lo menos un día a la semana a preparar sus sermones y otro día a preparar al predicador para predicar los sermones preparados. La inspiración es tan misteriosa como la vida, pues ambas son dadas por Dios. La vida engendra vida por su propia naturaleza, del mismo modo que los hombres inspirados inspiran. Necesitamos Josués para llevar al pueblo del Señor a la tierra prometida de la vida llena del Espíritu. Como Israel, hemos escapado de Egipto y de Faraón, que en nuestro caso es Satanás, pero hemos fallado en Cades Barnea. Lo que debería ser una piedra de memoria se ha convertido en una piedra de tropiezo. Lo que debería ser una entrada se ha convertido en un fin de ruta. Cantamos: la ciega incrédula hierra el camino y no puede comprender las obras de Dios. Pero, amados, ¿nosotros qué? ¿Hemos salido nosotros del mundo y vamos vagando sin entrar a poseer las riquezas de Canaán? Piensen, por 40 años aquel pueblo escogido no tuvo milagros ni respuestas a la oración, nada más que fallecimientos en su lento vagar por el desierto, y todo a causa de su incredulidad. Los gigantes son demasiado grandes para nosotros. Ese fue el clamor de Israel en Números 13 del 17 al 23. Hoy día nuestro clamor es: mirad el poder de este u otro movimiento social, medid la fortaleza de aquel otro. Nuestra respuesta debería ser: Señor, abre nuestros ojos. ¿Se ha acortado el brazo del Señor para salvar? ¿Le consideramos tan solo como el Dios del pasado, el Dios de la profecía? ¿Pero acaso no lo consideramos como el Dios del presente? El sermón de Pedro en Pentecostés fue tan inquiridor como agudo. La verdad se hizo viva. Dice: esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. En Hechos 2:16, el inspirado escritor halló que la palabra del Señor tenía un nuevo filo para los corazones de los oyentes. Los hombres están diciendo siempre que en estos días de prueba el pueblo cristiano necesita consuelo. ¿De acuerdo? Muchos necesitan consuelo, los enfermos, los tristes, los doloridos. Sin embargo, no podemos dejar de comprender que guardar silencio cuando una casa está ardiendo es criminal. No es ninguna ayuda ni consuelo dejar al vecino dormir mientras vemos a un criminal entrar por la puerta con una pistola. En esta hora jamás exageraremos la figura del peligro que el mundo corre ante los hombres de paja de nuestros días que se burlan de la sangre de Cristo, de la fe en su encarnación, del fuego del infierno. ¿Acaso estaremos callados? Hacer esto nos haría culpables como los que vieron las legiones de César avanzar sin sonar la alarma. Las estacas son altas, pero el premio y la recompensa lo son también. Algunos declaran que Patrick Henry hizo más en América para preparar el camino a la libertad que ningún otro hombre en la historia. Oigan su apasionado discurso en la Convención de Virginia el 23 de marzo de 1775. Él dice: ¿es la vida tan querida o la paz tan dulce que tenga que ser comprada al precio de cadenas y esclavitud? Que el Dios Todopoderoso lo impida. Sé que no hay otro camino a tomar, pero a mí, denme la libertad o la muerte. ¿Podían Catón
o Demóstenes sobrepasar esta joya oratoria? ¿Podemos nosotros traducirla a nuestro caso? La terrible esclavitud que existe hoy en gran parte del mundo y amenaza al resto de la humanidad no es un cuento. Aunque un sistema ateo pudiera conquistar el mundo, por terrible e inimaginable que pueda ser, hay para el Hijo de Dios un peligro mucho mayor, la eternidad para los no arrepentidos en un infierno eterno. Quizá deberíamos aplicar las palabras de Patrick Henry en esta forma. Es la carrera de la vida tan amable y las comodidades del hogar tan apetecibles para ser comprados con mi infidelidad y mis ojos secos sin oración. En el día final tendrán que acusarme los millones que perezcan de mi materialismo, adornado con unos pocos textos de las sagradas escrituras. Que el Dios Todopoderoso lo impida. Yo no sé qué camino van otros a tomar, pero en cuanto a mí, yo digo, dame un despertamiento en mi alma, en mi iglesia y en mi nación, o de lo contrario, dame la muerte. Jesús dijo, todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo. Pedro dijo, vuestro adversario, el diablo, al cual deben resistir y estar firmes en la fe. Santiago dijo, humillaos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. F. J. Perryman dijo, cuanto más el pueblo de Dios ataca al diablo en sus oraciones, tanto más gustará de la libertad del Espíritu en los caminos de la vida. Los 70 dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y un autor dijo, oh infierno, te veo surgir, pero en Jesús, refugio, hallé de roca sólida, eficaz, y en tal lugar no temeré. Por la victoria del Calvario estoy en manos de un Dios sabio. Isaac Watts dijo, si las huestes del infierno me amenazan con tesón, con su indecible malicia, yo tengo la protección de Cristo, mi Salvador, su poder es superior. Dios lo bendiga, amados hermanos. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta enseñanza de Leonard Ravenhill, que ha sido de mucha edificación para mi vida y espero que también haya sido de mucha bendición para la suya. ¿Qué les parece si terminamos este momento de meditación con una oración? Vamos a orar. Oremos. Amado Padre Celestial, ayúdanos Señor, y fortalece nuestra vida espiritual para sentir la necesidad de un mundo que se está cayendo a pedazos, sin conocer tu nombre, sin conocer tu palabra. Señor, haznos como aquellos profetas en el Antiguo Testamento que declaren tu palabra sin miedo, sin temor, apasionados por una llama ardiente en su corazón. A cada uno de los que están escuchando este mensaje, bendice su hogar, bendice su ministerio, su vida espiritual. Ayúdalos a seguir esta carrera que tenemos por delante. Que tengamos los ojos puestos únicamente en Cristo cada vez que avanzamos hacia esa meta gloriosa. Padre, queremos darte todo nuestro tiempo a ti. Todos los minutos, segundos y horas de nuestra vida son tuyos. Ayúdanos, Señor, a pensar diariamente en tu honra y en tu gloria cada vez que hagamos algo. En el nombre de Jesús te pido todo esto y bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Hemos culminado entonces con este tiempo de meditación en la palabra de Dios y me da mucho gusto que hayan muchos más creyentes que se han unido a esta comunidad, a este canal Gracia Incomparable TV. Muchas gracias por sus comentarios y apoyo al canal. Gracias porque a través de su apoyo este material está siendo difundido por la plataforma de YouTube y muchas más personas están siendo bendecidas con este material.
Un fuerte abrazo para todos ustedes, los amo mucho y los leo en los comentarios qué te ha parecido este devocional y cómo ha bendecido tu vida. Me gustaría que me hagas saber en los comentarios y, como no, también responderlos siempre es un placer para mí. Dios lo bendiga, se despide José Andrés Bolívar Reina y hasta una nueva transmisión.